Oye, por talla te decía yo antes, si hay alguien flexible en el mundo soy yo, me refería yo a las mamás que como yo profesionales que corremos de un lado a otro, y me imagino que flexible tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con darle una medida de flexibilidad a muchos desafíos que están ahí, que nos parecen que son como unas rocas inamovibles, como por ejemplo la pesadilla en la lista de espera, que pensamos que no tiene arreglo, pero tiene arreglo. Sí, o podría tenerlo si fuéramos flexibles. Totalmente. Flexible no puede decir que es una habilidad como cognitiva. Hay personas más flexibles o más rígidas. Pero nosotros más bien nos referimos a una estrategia flexible, que es de ir aprendiendo y haciendo ajustes en el camino, porque todo proceso de innovación, sobre todo cuando uno aborda problemas complejos, requiere ir aprendiendo qué funciona, qué no funciona, y de esos errores poder hacer ajustes para que las cosas funcionen. Entonces, planteamos que es una estrategia que debe mantenerse durante todo un proceso de innovación hasta lograr escalar las soluciones que uno pueda diseñar de manera a tener éxito e impacto. Ya, entonces, siempre se piensa que estos son problemas que se solucionan con más plata. ¿Se solucionan con más plata? A veces, por supuesto, uno siempre piensa que con más plata haría más, pero la paradoja, sobre todo en los temas complejos, es que no es así. Y tú ponías el ejemplo de lista de espera. Hace 15 años que Chile viene haciendo la misma estrategia, tratar de contratar más especialistas, tratar de comprar cirugía en el sector privado o de abrir los hospitales fuera de horario. Y fíjate que las listas de espera siguen aumentando, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es una paradoja propia del sector salud, que aumentar la oferta no necesariamente implica una mejor atención y una reducción de un problema tan grave como tenemos en listas de espera. Nosotros abordamos un enfoque distinto, que es tratar de pensar cómo gestionar mejor los recursos que existen. Y el ejemplo que tú ponías es el mismo equipo de especialistas de traumatología del Padre Hurtado, son los mismos traumatólogos que veía antes, los mismos equipamientos, los mismos box, y han ido constantemente reduciendo su lista de espera y los tiempos de espera de sus pacientes, mejorando su gestión. Cosas tan simples como que los pacientes tengan los exámenes básicos hechos antes de la primera consulta, para no perder la primera consulta en dar órdenes de exámenes, confirmar horas, seguir el camino del paciente que en la primera consulta todavía no tiene ni un diagnóstico, entonces ver qué otros exámenes requiere, agendar a tiempo los nuevos controles para tener un diagnóstico, iniciar un tratamiento. Hacer reuniones de los equipos de especialidad para ver cómo va su gestión. Son cosas a veces que parecen simples, pero que no se hacen, ¿no? Pero no se hacen por algo. Me imagino yo que todo ese seguimiento que tú estás hablando, que es bien personalizado, requiere más personas que lo hagan, ¿o no? No requiere más personas, sino que ponerse... Redistribuir las tareas. Claro, pero mirar esto desde el foco de los usuarios. Te pongo un ejemplo. Yo hace un par de años con mi familia fuimos a un museo que está da lo mismo el nombre, en una comuna de Santiago, un día sábado en la mañana. Había leído que había una exposición muy interesante. Y llegamos y estaba cerrado. Entonces le pregunto al guardia, ¿por qué está cerrado hoy? No, es que nunca abre los sábados. ¿Y cuándo abre? Abre de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Nadie puede ir. Exactamente. Entonces, es un museo que está bien pensado desde el punto de vista de sus funcionarios, es muy cómodo, llegan a un horario laboral, se van temprano, pero desde el punto de vista de las familias es imposible ir. Claro. ¿Sí? Entonces, a las organizaciones en general le pasa eso, se organizan desde su punto de vista internamente, no desde el punto de vista de sus usuarios, en este caso de los pacientes. Lo que nosotros hemos, para seguir con un ejemplo de salud, es mirar el proceso de atención desde el punto de vista del paciente, cómo hacer que tenga un cuidado continuo y oportuno, y cuando uno lo piensa así, empieza a haber muchas oportunidades de coordinar mejor los recursos que hay. Ya, pero por algo el tema de la lista de esperas, como tú dices, crece todos los años y los gobiernos repiten y repiten la misma solución, que es poner más dinero, más recursos, contratar especialistas, contratar operaciones en el sistema privado, y siguen como chocando con la misma piedra. ¿Por qué a gran escala o por qué los gobiernos no ven este tipo de caminos, por ejemplo? A veces lo ven, pero a ver, ¿cuáles son las resistencias que hay? En la emergencia, por supuesto, de poner más recursos reduce los niveles de espera. O sea, si este año se contrataran 50.000 cirugías de la lista de 300.000 cirugías que hoy día están esperando, reduciríamos en forma importante a 250.000, ¿no? Pero el próximo año volverían a aumentar, uh-huh. ¿Sí? Y en corto tiempo tal vez vamos a volver a tener 300.000 cirugías esperando, ¿no? Porque no ataca las causas. Y a veces las causas son difíciles. Tienen que ver con formas de funcionamiento, con cumplimiento de horario, con formas de organizarse, y a veces es más fácil esquivar esos bultos aumentando oferta, ¿no? Entonces, la simplificación de los problemas no nos ayuda mucho, ¿eh? En seguridad ciudadana escuchamos que, por ejemplo, las soluciones
solo cárceles, ¿sí? Es una forma simplista de ver esto. Claro, a corto plazo tal vez va a solucionar algo, pero esas personas en algún minuto van a volver a salir y lo que hayan experimentado en ese tiempo en la cárcel va a determinar su conducta futura. Entonces, si no miramos los problemas seriamente, no vamos a poder resolverlo. Este caso de Padre Hurtado, ¿ustedes tuvieron una intervención ahí? ¿Siguen ahí o dejaron ya instaurado el modelo y se sigue replicando con el mismo éxito? Nosotros hicimos lo que se llama un piloto, y un piloto es una implementación a pequeña escala para el fin, uno, de saber si funciona, evidentemente, pero dos, para aprender, ¿sí? Y aprendimos muchísimo, ¿sí? Qué funcionaba, qué no funcionaba, había cosas que habíamos pensado que iban a funcionar que no, resultaron completamente contrarias, ¿no? Y una vez que ese modelo logramos madurarlo, lo hemos ido aplicando en otras partes y estamos en una fase de escalamiento. Hoy día eso está funcionando en el hospital de Peñalolén, en el CRS Cordillera Oriente, en Quilpué, en el hospital de Quilpué, y esperamos seguir escalándolo a nivel nacional y ojalá lograr que el Ministerio de Salud lo tome y lo implemente en todo el país, que es nuestro propósito. Nosotros no somos un laboratorio especializado en salud ni tenemos capacidad de aplicar esto a gran escala, pero queremos tener un modelo robusto que poder transferir a quienes corresponde para poder implementarlo en todo el país. Ya, ¿y qué receptividad tienen de las autoridades, por ejemplo? En general, la recepción es positiva, sí, pero a la hora de las decisiones, de los recursos, todavía falta, ¿no? Y probablemente quieren más evidencia y en ese sentido poder esto implementarlo en varios lugares va a robustecer el caso y poner más evidencia arriba de la mesa de que esto es una manera correcta de asumirlo, y esperamos que durante este gobierno o en el siguiente logremos que efectivamente se tome y se decida implementar a gran escala, porque pensamos que, o sea, no solo pensamos, vemos con la evidencia que es una solución que aborda las causas de este tipo de problema, que es un problema complejo. Y el mito que uno tiene de que hay como una cierta resistencia en el sistema público a hacer estas decisiones que están basadas en la evidencia y que dicen, este funciona, hágalo, pero hay muchas resistencias en el proceso, personas que a lo mejor no están tan bien cualificadas que están por un tema político, por ejemplo, ocupando cargos públicos, o no sé, intereses de todo tipo que pueden haber, ineficacias de ese tipo. ¿Se toparon ustedes con eso? ¿Cómo se resuelven ese tipo de cosas? Sí, existen, como existe en cualquier organización. Yo creo en el sector privado también hay conflictos de interés y a veces hay gente no tan capacitada en cargos que mejor lo harían mejor otras personas. Eso ocurre en todas partes, ¿no? Y a veces hay resistencias iniciales porque está muy instalado que siempre lo hemos hecho así, porque vamos a hacerlo distinto, un cierto escepticismo inicial. Nosotros esto partimos con un médico en un hospital, ¿sí? Nadie más nos creyó al principio y a medida que esto fue funcionando se fue contagiando, ¿no? Entonces es un proceso gradual. Al principio puede que no todos crean, sí, pero a medida que esto empieza a funcionar, que empieza a mostrar resultados, que en este caso, por ejemplo, los médicos se pueden dedicar a lo que más les gusta, que es atender a los pacientes y no a las partes que ellos consideran más tediosas, administrativas, de contacto de paciente, etcétera, se van entusiasmando y uno va venciendo la resistencia. El proceso como de gestión de cambio no es como un taller, no es una charla, es en el hacer, ¿sí? Y a medida que se va haciendo, se va generando como un entusiasmo colectivo. Hoy día esto en el Hospital Padre Hurtado ya está en varias especialidades, el mismo hospital que ha ido replicando esta metodología y es lo que esperamos que suceda en los otros establecimientos de salud. Y cuéntanos otras experiencias, otros aprendizajes que han tenido, por ejemplo, porque sé que el libro tocan registro civil, transporte, niñez y adolescencia. Cuéntanos un poco. Mira, por ejemplo, el registro civil partimos trabajando en la pandemia. Tú te debes acordar que la oficina de registro civil estaban colapsadas, sí. Se estableció una sacar hora. Si tú tratabas de sacar hora, no había hora para varios meses después. Ahí empezamos a trabajar con ellos. No había venta de números, había de todo. Sí. Porque a veces uno interviene solo una parte del proceso. En este caso, por ejemplo, agendar la hora. Pero lo increíble es que no estaba resuelto qué pasaba cuando uno llegaba a la oficina. Y a mí me tocó ir a sacar la cédula en uno de esos días. Y en algunas oficinas, por ejemplo, tener una hora significaba tener un cupo, pero no necesariamente respetaban la hora que decía uno en la agenda. Uno tiene en la cabeza cuando tiene hora al médico que a las 10 o 10 y media, más tardar, lo van a atender. Aquí uno llegaba y te ponían en una fila los con hora. Los sin hora no se atendían. Pero igual había que hacer una fila. Entonces,
lo que hicimos fue tratar de ver el viaje completo del usuario, ¿sí? Y en este caso, desde que uno agendaba a que llegaba a la oficina, para seguir el mismo ejemplo, que te toman los datos, pero también lo que sigue después, que ir a buscar la cédula. Yo tuve que ir a buscar mi cédula 2 o 3 semanas después y me tomó 15 minutos que me tomaran los datos, pero la siguiente vez me tomó hora y media de fila nuevamente para retirarla, ¿sí? Y para el registro civil, como para muchas organizaciones, cada uno es un trámite distinto. Está como todo compartimentalizado. ¿Ya? Y lo que tratamos de poner en la lógica es que, del punto de vista del usuario, uno quiere un objetivo que es tener la cédula. Todo eso es parte de la misma experiencia. Entonces, tratar de conectar eso. Y ya hemos trabajado con ello en mejorar la experiencia de atención en las oficinas de registro civil. Hoy día en 17 oficinas de las capitales regionales de todo el país se está mejorando señalética, el rol de este facilitador, esta persona que te recepciona, mejorar la información disponible para los usuarios, mejorar los canales de atención de las personas preferentes, adultos mayores, personas embarazadas, y en los próximos meses va a mejorar sustantivamente la experiencia presencial de atención en las principales oficinas del registro civil, y esperamos que después esto se vaya replicando en las distintas oficinas. Entonces, es un buen ejemplo de cómo un proceso de mirar este servicio desde el punto de vista de su usuario ayuda a entender cómo mejorar esa experiencia. ¿Y ha mejorado la rapidez para obtener los documentos? Bueno, ellos han hecho muchas cosas. Hoy día, si tú quieres sacar un número, va a tener para la próxima semana, o tal vez incluso podría ser para estos mismos días. Ya. Pero eso ya tiene que ver también que ha bajado la demanda, estuvimos bien colapsados en algún minuto, Ya. pero lo más importante es que mejore también la experiencia. No Ya. solo los tiempos. ¿Y en transporte qué hicieron? Hicimos un estudio hace un par de años sobre la evasión. Ya. Que es otro problema que decimos imposible. Sí. ¿A usted le gustan los problemas difíciles? Sí, buscamos problemas complejos. Y lo típico que se hace, no sé si te acordarás, es como campañas de llamando a la honestidad, Sí. como si el problema de la evasión es un problema de gente deshonesta. Claro. ¿Sí? Pues nosotros nos subimos a los recorridos de una línea de buses, la 502, anduvimos en bus un montón de días en distintos horarios, en distintos días de la semana, mirando quiénes eran los que evadían. Y al revés del concepto que uno tiene, que es como una especie de personas anarquistas, refractarias, nos encontramos personas comunes y corrientes que evaden. Por ejemplo, escolares de colegios particulares, que uno dice, Deben tener plata para pagar el pasaje. no es un problema de no tener plata, ¿sí? O jóvenes que en el día pagan, pero en la noche no pagan porque está instalado que en la noche nadie paga. La noche es gratis, nos dijeron. Entrevistamos a muchos. Hombres, mujeres de distintas, nos habían dicho que los adultos mayores siempre pagaban. Bueno, una buena parte, pero hay una buena parte que también evade, ¿sí? Y entonces tratamos de identificar cuándo se evade más, en qué días, en qué horario, quiénes eran, y fuimos a entrevistarlos para entender sus razones. Hay razones prácticas, por ejemplo, cargar la tarjeta VIP sigue siendo complicado, ¿sí? Hay pocos puntos, entonces, no, es que yo, bueno, cuando no tengo cargada, bueno, paso nomás, ¿sí? Cosas prácticas, se pusieron estos torniquetes para evitar la evasión. Hay personas que van con un carro, van con un coche de guagua, o a veces Muletas, no sé. sí, o a veces tienen una envergadura que no caben, pues, entonces entra por la parte posterior, eso no pagan. Entonces uno dice, aquí hay un tema más complejo que solo llamar a la honestidad de las personas, así no lo vamos a solucionar. Y con todo este conocimiento se hizo un taller co-creativo en que uno de los profesores de la universidad que trabajó en esto es el actual ministro, ¿sí? Ya. Juan Carlos Muñoz. Espero que parte de estas cosas las esté usando ahora en las medidas que esté tomando el Ministerio de Transporte. Pero se pusieron muchas ideas de cómo poder reducir todos los incentivos a veces para evadir, o reducir las trabas que impiden a la gente pagar. Y entonces empieza a ser un problema que es más complejo en el diagnóstico y también más complejo en la solución. Sí, pero y el propio, mira, tú me acabas de decir que el propio ministro participó. El propio ministro ha luchado por la evasión. Yo no voy a decir que no, ha hecho un gran trabajo, pero marginalmente sí ha tenido éxito, ¿no? En este tema. Claro, es que a veces, por ejemplo, en el sistema de Ha hecho de todo. Sí, ocupa mucho la fiscalización. De hecho, incluso ahora uno no tiene ni que cargar la tarjeta VIP, la tiene en el teléfono. Sí, eso es una gran medida, por ejemplo, que reduce ese problema, ¿sí? Hay gente que queriendo pagar tenía dificultades de dónde cargar. Claro. Efectivamente, el celular, la aplicación del celular reduce ese problema. La fiscalización sigue siendo escasa, no sé, yo ando bastante en buses, nunca me he encontrado con un fiscalizador, nunca me ha tocado que cierren el bus y nos fiscalicen. Y si te fiscalizan, ¿qué te pasa? Tampoco te pasa mucho.
Bueno, hay un registro, se supone, ¿sí? Pero si es que la fiscalización no muerde, es poco creíble. Entonces hay que aumentar la fiscalización. Yo sé que el Ministerio ha estado haciendo esfuerzos, pero no es solo fiscalización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los subsidios, los bonos que hacen las empresas para apoyar el transporte de sus empleados podría ser con un pago mensual de la tarjeta VIP, que te cargaran el pago mensual, que existe en muchas otras ciudades. Sí. En Santiago, en Chile, todavía eso no existe. Sí. Eso reduciría a una buena parte su problema, sí, porque ya lo tiene financiado, ¿no? Entonces, nos falta todavía avanzar muchísimo en esto. Oye, y por último, niñez y adolescencia, ¿qué estudiaron ahí? Fuimos a mirar los programas dirigidos a la infancia desde el sector público y privado. Mira, encontramos en varias comunas de Santiago 110, 115 programas distintos que están dirigidos a la infancia y a la adolescencia, que se duplican. Por ejemplo, encontramos varias familias que están en 13 programas distintos. Eso significaba, me acuerdo, una señora dijo, mira, yo esta semana no puedo salir porque el martes me viene a ver la trabajadora social del programa 1, el miércoles viene el programa 2 y el jueves el programa 3. Todos hacen lo mismo, un diagnóstico, un plan, una intervención. Y entonces se habla de coordinar. ¿Y qué hacen para coordinarse? Unas mesas donde se coordinan. Pero básicamente cada uno le cuenta al otro qué hago yo. Y si tú haces un diagnóstico, yo hago un diagnóstico, el otro hace un diagnóstico, a la misma familia le hacemos 3, 5, 13 diagnósticos distintos. Lo que propusimos es una cosa tan simple, ¿por qué no ocupamos el mismo diagnóstico para todos? Que cualquiera lo levante y con esa información todos trabajamos. Porque el programa, en la práctica, tú pones un psicólogo, yo pongo un psicopedagogo, otro pone una cama, otro arregla el techo. ¿Por qué no ocupamos el mismo diagnóstico y molestamos menos a la familia? Esto no es un problema de Chile. El otro día veía una charla muy interesante en Inglaterra, es lo mismo, ¿no? El Estado está mal, ¿sí? Y cada uno piensa su propia lógica. Entonces vuelve a repetir lo mismo. Pero desde el punto de vista del usuario, en este caso la familia, está bombardeado por sí, todo intervenía. Sí. Entonces producimos, en eso también que un informe en el Ministerio de Desarrollo Social, esperemos que algún día tenga una oportunidad. Sí, ahí está. Que el príncipe encantador de allá la que está en el príncipe, princesa, pero hay un trabajo ahí bien importante, como una bien co-creativa, que creo que una de tratar de integrar, de coordinar. Oye, ¿todos piensan en libro? La Universidad Católica está, se puede comprar remotamente y te llevan, pero cumplimos 10 años y... Eso habla un poco del libro, si es como para lectura para cualquier persona o para quién está dirigido. Está dirigido al público general a tratar, a partir de casos concretos, muchos nuestros, muchos de otros, recorrer un proceso de innovación y explicar, no solo decir como vender una receta, una pomada, sino que reflexionar sobre las dificultades que tiene hacer esto en cada etapa. Por ejemplo, hablamos de evasión, nos costó mucho entrevistar a las personas para preguntarle, ¿usted evade? Una pregunta y que te dijera la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se entrevista a una persona frente a un problema complejo, claro, ¿sí? O socialmente criticable? Entonces, vamos recorriendo un proceso de innovación con una serie de casos concretos, con aciertos, con fracasos nuestros, tratando de compartir esos aprendizajes y en fondo tratando de ilustrar cómo abordar estos problemas que son complejos y que generan incertidumbre. Y por último, Cristóbal, tú eres, después de todo lo que has estudiado, 10 años de trabajando en este tipo de soluciones para problemas complejos que tiene Chile y que cuesta mucho. ¿Eres optimista de nuestro desarrollo, de cómo somos como país, de cómo enfrentamos, por ejemplo, las ganas que tenemos de resolver algún día estos problemas? Sí, por supuesto, soy muy optimista, por eso trabajo en esto. Hay mucha gente queriendo hacer cosas y creo que hay espacio para hacer mejor lo que hacemos. Tenemos mucha capacidad técnica y lo que tratamos aquí es de juntar esas ganas con algún método, con alguna forma que sea posible materializarla. Muy bien, muchísimas gracias, Cristóbal Tello, director del laboratorio, director de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Laboratorio Innovación Pública. Aquí está el libro, lo voy a mostrar en cámara, se llama Flexible, cómo innovar en desafíos públicos y yo creo que tiene demasiado conocimiento muy valioso acá. Ojalá que las autoridades lo lean, aquellos que están haciendo las políticas públicas, aquellos que tienen el poder en este minuto lo lean y podamos hacer mejores cosas en Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Bueno, les recordamos que esta conversación